Buenos días chicos, vamos a comenzar otra hora feliz. Prestemos atención a las canciones para saber qué nos quieren decir y a la palabra de Dios para que hagamos todo lo que Dios nos enseñará hoy. Comencemos. Pedro, Juan y Jacobo en el barquito. Pedro, Juan y Jacobo en el barquito. Pedro, Juan y Jacobo en el barquito en el mar de Galilea. Tiraron la red y no sacaron nada. Tiraron la red y no sacaron nada. Tiraron la red y no sacaron nada en el mar de Galilea. Dijo Jesús, ve y tírala de nuevo. Dijo Jesús, ve y tírala de nuevo. Dijo Jesús, ve y tírala de nuevo en el mar de Galilea. Sacaron la red llenita de pescado. Sacaron la red llenita de pescado. Sacaron la red llenita de pescado en el mar de Galilea. Dios es Dios y está en todo lugar. Dios es Dios y escucha mi orar. Dios está en la China, Dios está en Japón, Dios está en Plotier y también en mi corazón. Dios es Dios y está en todo lugar. Dios es Dios y escucha mi orar. Dios está en la China, Dios está en Japón, Dios está en Plotier y también en mi corazón. Muy buenos días, seguimos con la sección de figuras de la palabra de Dios. La primera lección que vimos y aprendimos es acerca de la palabra de Dios, que es semejante o similar a un espejo. Un espejo lo que hace es mostrarnos tal cual somos nosotros. Nos muestra todas las imperfecciones que tenemos nosotros, nos muestra también si estamos peinados, si estamos despeinados, si tenemos algo desarreglado. Y es por eso que se compara a la palabra de Dios con un espejo. Nos muestra tal cual somos nosotros, las personas común y corriente, con nuestros problemas, con nuestro pecado. Y lo que hace la Biblia es tratar de que nosotros cambiemos eso. Por eso es que la palabra de Dios se asemeja a esta figura que es un espejo. Luego vimos también que la palabra de Dios es semejante a algo que purifica. Nosotros podemos ver un vaso de agua transparente. Si nosotros vemos que esta agua está un poco marrón o contaminada, es como que no nos da gana de tomar esta agua porque está contaminada. Y un agua contaminada no sirve para mucho. Si nosotros necesitamos lavar los platos o lavar la bicicleta o lavar cualquier cosa, vamos a necesitar de agua y seguramente otro componente, algún jabón, algún detergente para que las cosas puedan quedar limpias. La palabra de Dios lo que hace a medida que vamos leyendo es limpiarnos a nosotros. No es que nos limpia la cara, no es que nos limpia lo que tenemos, nos limpia la bicicleta, sino que la palabra de Dios limpia lo que hay en nuestro corazón. Y a veces en nuestro corazón salen un montón de cosas malas y la palabra de Dios lo que intenta es limpiar nuestro corazón. ¿Y cómo es que limpia la palabra de Dios nuestra vida? Bueno, a través del Señor Jesús, a través de lo que Él hizo. La palabra de Dios también dice que el Señor Jesús con su sangre limpia nuestros pecados, pero nosotros tenemos que leerla, tenemos que aprenderla, tenemos que empezar a conocer qué es lo que dice ella y ella nos empieza a purificar, a limpiar nuestra vida. Hoy vamos a empezar a ver acerca de la palabra de Dios que es semejante o es parecida a una espada, la figura de la espada en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios en esta ocasión, se compara a una espada. ¿Qué es una espada? ¿Qué nos puede servir una espada? ¿Para qué sirve una espada? En esta ocasión, una espada nosotros podemos identificar, acá tengo algunos objetos que podemos ver. Si bien no son espadas los que tengo, este es un pequeño cuchillo que lo que tiene de importancia es que tiene una hoja que puede tener dos filos, ¿sí? Entonces, lo importante para tener en cuenta que una espada sirve para atacar.
En mucho tiempo atrás nosotros podemos ver grandes ejemplos en muchas películas, en imágenes, en algunos juegos, y podemos ver que una espada servía para atacar. La palabra de Dios nombra un montón de veces acerca de la espada en la Biblia. Por ejemplo, nosotros vamos a leer en esta ocasión solamente 2 pasajes, pero la Biblia está compuesta por 2 partes muy importantes. La primera de ellas es el Antiguo Testamento y la otra parte es el Nuevo Testamento. Solamente en el Antiguo Testamento se habla acerca de la espada como un arma o se toma en referencia en algunas figuras 420 veces. Un montón de veces aparece la palabra espada en la Biblia. En esta ocasión vamos a leer Hebreos 4:12, que nos va a contar un poco la Biblia, por qué la palabra de Dios es una figura o se parece a una espada. Hebreos 4:12 dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay otra cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. En las épocas anteriores, la espada servía para luchar. Si bien en el Antiguo Testamento una espada capaz que no era muy larga o las que nosotros conocemos, esa espada servía para penetrar en la armadura. Esa espada iba a servir para pelear, para chocar con otras espadas, pero la función que tenía que ser es penetrar en la armadura, penetrar en la otra persona. Era un arma de daño. Si aquella persona que estaba portando una armadura recibía una estocada o recibía esa espada y le penetraba la armadura, lo iba a terminar matando. ¿Por qué entonces la Biblia toma como ejemplo que la palabra de Dios es como una espada? Bien, porque una espada tiene que dar un golpe certero. Y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios, la Biblia, es viva y sirve un montón. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios lo que hace, si bien habíamos visto que el espejo nos muestra cómo somos nosotros, la palabra de Dios penetra en nuestra vida. Y si bien no penetra como una espada común para matarnos, penetra para que nos demos cuenta que estamos perdidos. En primera instancia, la palabra de Dios llega a nuestro corazón, llega a nuestro entendimiento y nos hace entender, porque llega hasta lo más profundo. Y nos dice, lo primero que nos dice es que somos pecadores. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es ser pecador? El pecado es todas las cosas malas que nosotros podemos hacer en contra de Dios. Por ejemplo, Dios en la Biblia dice que yo tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá. Si yo no obedezco a mi papá y a mi mamá, ya soy pecador. Ya tengo pecado en mi corazón, ya tengo pecado en mi vida. Y la Biblia dice que aquellos que pecan, que hacen las cosas mal, no van a ir al cielo. Entonces, lo que dice la Biblia llega a mi corazón. Eso que dice la Biblia me duele, porque yo ya sé que un montón de veces no le hice caso a mi papá y a mi mamá. Yo sé que un montón de veces mentí. Un montón de veces me quedé con cosas que no eran mías, y eso es robar. Muchas veces pensé en mi mente decir una palabra y las dije un montón de veces más. Y todas esas cosas la Biblia dice que es pecado. Y cuando la Biblia dice que es pecado, es como una espada que entra a mi corazón y me dice, hiciste las cosas mal. Al yo entender que hice las cosas mal, tengo que darme cuenta que hay una solución. No solamente la palabra de Dios sirve para ingresar en mi corazón y hacerme entender que estoy mal, sino que me hace entender que tengo una solución. Tengo una solución para no tener este problema del pecado. Y lo vamos a ver a continuación. Dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Saben, está hablando de Dios.
y dice que no hay ninguna cosa que se pueda ocultar de Dios. Dios conoce toda nuestra vida y por más que nosotros queramos mirar para otro lado, Dios sabe lo que pasa en nuestra vida. Dios sabe que nosotros hacemos las cosas mal. Dios sabe que hay pecado en nuestro corazón y dice que todas las cosas están desnudas delante de Él. Él puede ver más allá de lo que nosotros intentamos mostrar. A veces no queremos mostrar que hacemos las cosas mal, pero Dios sabe cómo está nuestro corazón. Dios sabe qué es lo que nosotros pensamos y qué cosas hacemos mal. Dios sabe que somos pecadores. Por eso la palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, llega a lo profundo de nuestra vida. Este es un problema por el cual muchos niños, muchas niñas, muchas personas no quieren hacerle caso a la palabra de Dios. Porque cuando se abre la palabra de Dios, cuando se abre la Biblia y empezamos a entender y a escuchar lo que ella dice, nos empieza a agarrar algo en el corazón que nos va diciendo que estamos haciendo las cosas mal. Y es por eso que muchas personas no se quieren acercar a lo que dice la palabra de Dios, la Biblia. Hay otro texto más que vamos a prestarle atención, que es Efesios capítulo 6, y vamos a leer el verso 13 y el verso 17. El verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Algo más de lo que sirve la espada no es solamente para andar peleando y atacando a los demás, ¿sí? También sirve para defenderse. Y de lo que habla Efesios capítulo 6, habla de la armadura. La armadura que puede tener un soldado. Capaz que ahora no tiene una armadura como la que veíamos hace mucho tiempo atrás, porque no se pelea casi con espadas ahora. Se pelea con otro tipo de armas. Pero sí en aquella época, y para que nosotros entendamos, la Biblia habla acerca de una armadura. Pero no es para defenderse de las personas normales que pueden venir a atacar, a matarnos, a dañar el cuerpo. Está hablando acerca de las cosas que nos rodean a nosotros. Y tenemos que tomar una armadura, y una armadura no está compuesta solamente por la espada, está compuesta también por un casco, está compuesta por una armadura que va en la parte de adelante, seguramente con unas botas, con una malla de acero para proteger, y también hay una espada. Esa espada es para defendernos y dice que esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. El mejor espadachín del mundo tiene una técnica buenísima, pero es porque estuvo practicando, es porque se estuvo esforzando para manejar esa espada. Ahora saben, nosotros podemos ser unas excelentes personas, unos excelentes niños y niñas que podamos utilizar una buena espada. La espada que es la palabra de Dios. ¿Y cómo hago yo para practicar con esta espada? Muy, pero muy fácil. Tengo que leerla, tengo que aprenderla, tengo que conocerla, tengo que empezar a hacerle caso a lo que dice ella. Y puedo llegar a ser el mejor espadachín del mundo. Y no con una espada de verdad, sino con una buena y verdadera espada, la palabra de Dios. Una espada que tal vez es una figura que nos va a ayudar a defendernos, pero no de otra persona para pelear, sino que nos va a ayudar a cuidar a nuestras vidas. Nos va a ayudar también a poder a conocer un poco más de Dios y a obedecerlo y a seguirle, que es lo mejor que podemos hacer, que podamos seguir a Dios. Ahora yo quiero hablar de algo más, acerca de lo que vimos casi al principio, acerca del pecado, que afecta a nuestra vida, que afecta a todos los niños y las niñas del mundo, pero no solamente a los niños y las niñas del mundo, a todas las personas del mundo, porque el pecado trae tristeza, el pecado no acompaña al amor, el pecado perjudica la vida, hace que las personas estén enojadas, hacen que las personas sean malas y corruptas. Y todo este pecado está en nuestras vidas y en las personas. Pero este pecado lo puede limpiar Dios. Lo puede limpiar porque el Señor Jesús vino y murió en la cruz. Murió en la cruz para perdonar los pecados. Y si yo creo en el Señor Jesucristo, si yo me entrego al Señor Jesús, Dios me perdona. ¿Saben por qué? La palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte. Si yo hago pecado, me voy a la muerte, merezco la condenación.
Pero Dios da un regalo muy importante, que es el Señor Jesús. Él vino y tomó y fue a la cruz y murió para que yo no pague con la muerte, para que yo creyendo en el Señor Jesús pueda irme al cielo, pueda estar cerca de Dios, pueda hacer las paces con Dios, porque Dios no tolera el pecado, no quiere estar cerca del pecado, es algo desagradable, es como yo estar en el barro y en algo que huele mal. Dios no quiere estar cerca del pecado o de la persona que tiene pecado, pero sí Dios da la solución. El Señor Jesús murió en la cruz, y si yo creo en el Señor Jesús y me entrego en sus brazos, Dios me acepta. Y lo más lindo de todo es que me perdona mis pecados. Me perdona mis pecados y me hace empezar a tener una vida feliz, en la cual voy a tener que empezar a tomar esta arma. Esta arma importante que muchos no la saben utilizar, pero es porque no practican. Hay que leerla, hay que aprenderla, hay que vivir lo que ella dice. Ojalá que esto nos pueda servir a poder entender un poco más. Y tal vez es una figura la espada, la figura de la palabra de Dios que es como una espada, pero que esta figura nos ayude a entender que la palabra de Dios es importante para nuestras vidas. Que tengamos un excelente día y que Dios los bendiga.